Miguel Hidalgo es recordado como el padre de la patria, aquel insurgente que se rebeló contra la corona española por las injusticias del sistema de castas y la opresión general que se vivía en la Nueva España. Pero la verdad es que al igual que otros llamados héroes de la patria, no fue movido por el bien común, sino más bien por el interés personal. Dejando de lado el hecho que la imagen de Hidalgo no es verdadera, ya que no hay una representación real, pues al ser un sacerdote rebelde, no podía dejarse retratar, pues sería aún más fácil su captura. Y sus representaciones oficiales fueron hechas mucho tiempo después de su muerte. Hidalgo, al igual que la mayoría de los rebeldes y revolucionarios de la historia del mundo, era acaudalado, y los altos impuestos de la Nueva España lo privaban de sus riquezas, ya que su riqueza estaba centrada en la agricultura y las artesanías, y por ende las órdenes virreinales de expropiación de bienes le afectaron enormemente. Su descontento con el sistema empezó cuando él se vio afectado y no cuando otros ya estaban afectados. Hidalgo no solo como persona era un falso, también como cura lo era, al mantener relaciones con mujeres y tener hijos con estas. Además de ser un hombre ambicioso que hacía fiestas de dudosa moral y sobre todo leía libros prohibidos por la iglesia, lo que lo puso en la mira de la Inquisición. Pero al ser un hombre muy listo, usó sus influencias para ser transferido a otra parroquia. Miguel Hidalgo era un hombre con depresión, que a la muerte de su hermano se vio intensificada, y buscando superarla, se acostó con varias mujeres y empezó a vivir una vida desenfrenada, completamente ajena a lo que debería ser un sacerdote. Pero esto ya no importaba, pues Hidalgo ya había perdido toda la fe. A pesar de esto, seguía siendo un hombre muy popular y carismático, y los conspiradores de la independencia lo buscaron precisamente por eso, su carisma para atraer fieles a su causa. En 1806 se formó en la Ciudad de México una logia masónica del rito yorquino, e Hidalgo, ya carente de fe, lo hizo un candidato perfecto para la iniciación, al igual que otros conspiradores de la independencia, lo que los convertiría en los primeros masones de México. Hidalgo ya tenía su plan de independencia proporcionado por los masones, un plan y patrón que se extendería por el resto de las colonias del Imperio Español, ya que los líderes de los movimientos siempre tenían un conflicto con la Iglesia Católica, de cómo llevar a cabo los oficios de la religión y el poder de la misma, haciéndolos no solo rebeldes, sino enemigos de la fe, ya que lo primero que buscaban, más que el mejoramiento de las condiciones de vida de la población general, era atacar al poder de la iglesia. Y como bien sabemos, el pueblo llano de México tenía un problema con el gobierno español, no con la iglesia, y esto se demostraría a través del tiempo. El problema no es la religión, sino el gobierno. Una mentira que se dice es que el pueblo se levantó en armas para apoyar a Hidalgo y a la independencia, pero la realidad no fue así. Los primeros ejércitos de Hidalgo eran conformados por mercenarios pagados por intereses personales y criminales que Hidalgo iba liberando de las cárceles, que si bien unos sí eran encarcelados de forma injusta, otra parte eran criminales de verdad y un peligro para la sociedad. Pero esto no le importaba a Hidalgo, ya que la única justicia era la de él. Esto hizo parecer al ejército de Hidalgo en sus primeras etapas, más en una turba de criminales desorganizados. Claro, con el tiempo se le fue uniendo gente al movimiento, que en verdad creía en el ideal de Hidalgo, ya que Hidalgo lo modificó. Ahora no era la independencia, sino más bien expulsar al gobierno de Napoleón de la corona y restaurar al rey legítimo de España. Hidalgo, sabiendo que el pueblo no aceptaría esas ideas en contra de la iglesia, y al ser un hombre muy hábil,
tomó la imagen de la Virgen de Guadalupe como su estandarte. Y ahora sí, es cuando el pueblo llano se unió con él, ya que en su ignorancia pensaban que era una lucha para proteger la religión de esos liberales franceses que habían tomado el poder en España. Pues, si bien recordemos, las ideas liberales de la Revolución Francesa despojaban a la Iglesia de su poder. Una vez estallado el conflicto, Hidalgo ordenaba saquear y matar a cualquiera que no se le uniera o que fuera del bando realista. Uno podría pensar que esto eran casos contados de violencia, pero en realidad eran casi siempre, debido a que Hidalgo no era un buen comandante y los realistas por su parte sí lo eran, por lo que las bajas insurgentes resultaban mucho mayores que los realistas. Y para aliviar la tensión y presión por las mismas, Hidalgo dejaba y ordenaba a su ejército saquear, matar y abusar de los habitantes de los pueblos que liberaba, según él. Esto causó un conflicto interno entre los mismos insurgentes, ya que los que apoyaban a Allende pensaban que se estaban desviando de la verdadera causa del conflicto. Tanto fue el descontento entre sus filas que pensaron en envenenar a un Hidalgo cada vez más radical y sanguinario que ejecutaba y ya no tomaba prisioneros. Allende y los demás jefes insurgentes lo quitaron del mando y lo llevaban custodiado hacia los Estados Unidos, donde estaría a salvo de cualquier peligro. Y este desorden, por el cambio de mando tan abrupto y tan repentino, hizo más fácil la captura de estos líderes insurgentes, que ya no se encontraban unidos como al inicio de la contienda. Y claro, al carecer de un mando estable, las tropas también se desmoralizaban. Una vez capturado Hidalgo junto con Allende, este fue juzgado 2 veces, una por el clero y otra por la junta militar. El clero lo despojó de sus cargos y la junta lo condenó a morir por fusilamiento. Hidalgo, como vemos, fue un hombre que veló por sus intereses y los de un grupo cuyo fin era desestabilizar al imperio español, ya que era el principal vasallo de su peor enemigo, la Iglesia romana, y dando así inicio a un siglo de inestabilidad para lo que sería México, y como bien dijimos, un patrón que se extendería no solo por México, sino el resto de Latinoamérica, despojando a la Iglesia de su poder e imponiendo ideas liberales ajenas a las culturas y pensamientos de cada país. Pensamientos no compatibles, pensamientos autodestructivos, pues son pensamientos de un grupo selecto de personas que no velan por el bien común, sino más bien su opresión. Hidalgo, un personaje incomprendido realmente, puesto que poco se sabe de él, no había representación ni nada, fue más bien una figura que utilizaron otros muchos años después para darle forma a un movimiento que realmente solo destabilizó más al país, pues siendo la Nueva España, México era mucho más estable y mucho más rico. Yo me despido no sin antes decirte qué sabemos y qué creemos saber.